mecánico. Entonces empiezo con la referencia, hablaremos de algunas métricas del entorno global y las tendencias globales. Este es el índice manufacturero que lo emite el Instituto Mexicano de Estudios de Finanzas y vemos por aquí la línea que ven en azul es el índice manufacturero, eso quiere decir qué tan ocupados estamos, cómo se va viendo históricamente, y luego el no manufacturero. Considerando que la manufactura en México compone el 17% del ingreso total de nuestro país, estamos hablando de un sector muy importante que maneja y que impacta cómo va la economía. Así que si evaluamos esta tendencia, que es uno de los temas que evalúan los economistas, es una tendencia que va en expansión y con la tasa de cambio rápida. Eso quiere decir que si ustedes ven en general 2 periodos previos, alcanzábamos un pico y luego bajaba. Aquí bajamos en el 2017-18, sube, viene la pandemia, viene un impacto muy grande y luego sube. Hoy estamos viendo empresas que están ocupadas, hay mayor movimiento en la compra de los activos de manufactura en general en el país y Norteamérica. La tasa, digamos que la inclinación de esa línea, en qué tan rápido está haciendo, lo estamos notando mucho más acelerado. Este índice, que es el de manufactura, se compone de diferentes elementos que dentro de estos vamos viendo qué efecto tiene y cómo lo vamos reflejando en nuestra industria. El primero es la tendencia de ciclo. Esto quiere decir que en el trayecto del crecimiento o el que se vaya bajando el consumo, la producción, vemos ciclos de tendencia. La tendencia que llevamos desde hace 14 meses es en expansión. Eso es positivo, ¿no? Cuando ya cambia, dices, bueno, ahora ya va en decremento, estamos preocupados. Hoy podríamos decir que si bien hubo un periodo de expansión a una tasa de crecimiento más baja, hoy se está acelerando y son 14 meses continuos de crecimiento en la industria. Hay que recordar que la pandemia que sale por allá de que fue el 2020, en marzo, nos pega muy duro y estaríamos hablando de 24 meses. 10 meses fueron muy difíciles y a partir del mes 11 empezamos a retomar la actividad. Otro más es el índice ajustado por tamaño de empresa, es decir, qué tanto le afecta ese crecimiento de producción a una empresa chiquita o una empresa grande. Ahí estamos viendo que hay 21 meses continuos de un crecimiento en la producción y la demanda de la industria metalmecánica. También nuevos pedidos, si ven ahí este índice que es muy importante de 2.8, quiere decir que al ingresar nuevos pedidos se espera no nada más que la producción crezca, sino esto nos va a pegar en un trimestre o 2 trimestres más cuando esos pedidos se traduzcan en producción real. Luego viene la producción, hay un aumento ligero, pero siempre en expansión, y eso si ven es una tendencia a 2 meses. En 2 meses ya vamos en una recuperación, vemos plantas, me ha tocado visitar algunas plantas a nivel nacional y estamos viendo que están ya ocupando, ¿no? Si bien había empresas que habían reducido turnos, hoy regresan a un turno, ¿no? Están contratando gente y que aquí viene el siguiente componente. El empleo ha crecido 1.7% porcentual en todo lo que son manufacturas, en entrega de productos también ha crecido y en inventarios, aquí es algo que veríamos, ¿no? Diríamos, oye, pero inventarios se encogió lo que dice el índice en 1.9%. Bueno, pues lo que sucede es que hay un efecto de demanda contenida. Si bien muchas empresas empezaron a parar producción y ensamble de productos por el problema de semiconductores y logística, pues todos esos inventarios, ¿no? Los estuvieron deteniendo, fueron creciendo, pararon
y hubo empresas que pararon por algunos meses y han tenido que sacar de sus inventarios para poder sacar ensamble de algunos productos. Así que esto explica un poco que digamos que si los inventarios han bajado, se espera que las empresas tengan que regresar a trabajar a niveles más intensos para recuperar niveles de inventarios. Luego vemos este tema del entorno global, ¿no? Muchos nos hemos preguntado si el conflicto entre Rusia y Ucrania nos va a afectar en México y pues, a lo mejor no necesariamente desde un tema, llamémoslo, directo, porque Rusia tiene una limitada participación de intercambio comercial. Sin embargo, en el entorno global sí hay una afectación económica, tanto como dure la guerra, estaremos viendo efectos económicos de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué tan profundos? No lo sabemos todavía. Sin embargo, sí estamos observando que esto va a generar un reacomodo de orden global, de orden mundial, no nada más en lo político, sino también en la manufactura, en el tema de los recursos naturales, que hoy parte de la controversia o del dilema que se tienen es cómo estratégicamente Rusia empieza a tomar territorios que le convengan para sus fines económicos, ¿no? En particular el petróleo, algunas reservas de minerales, y con ello pues se vuelve una polarización en muchos sentidos en el mundo, que si bien antes compartíamos con Rusia, Estados Unidos con Rusia, hoy se polariza y empiezan los países a ser más nacionalistas. Si bien lo habíamos visto cuando llega Trump a la presidencia en Estados Unidos, que había una polarización y era hacer América otra vez grande de nuevo, con este tema como que ahora se viene una reserva de seguridad nacional para cada país. Luego viene el rebalanceo de portafolios, que eso habría que entenderlo, que si bien los inversionistas que compran las acciones para la industria automotriz, ¿no? Para un General Motors, para un Chrysler, para Tesla, ante la volatilidad y los riesgos que hay en el mercado, pues ese dinero lo sacan de un lado y lo meten mejor al oro, ¿no? Que pueda ser más estable, a los commodities que están subiendo de valor, y con ello, apostando a los futuros, el portafolio podría cambiar el mapa, que si bien las empresas capitalicen dinero de inversión para crecer, algunas tendrán que enfrentar problemas de volatilidad si su mercado ya no les da los mismos volúmenes de demanda, y en el otro lado que no haya el mismo nivel de inversión. En el otro lado, pues sabemos que con Rusia el tema de petróleo que está central, pues aumenta el precio del petróleo, aumenta el precio del gas natural, etcétera, de los granos. Y dirás, bueno, pues nosotros no consumimos granos. Pues sí, pero eso le afecta a otros commodities que son materias primas de nuestra industria, los aceros, el aluminio, el cobre. Aquí vemos en esta gráfica cómo en relación al aumento del precio del petróleo, que es el primero, aquí lo vemos a finales del 2020, que baja el precio dramáticamente. Ahí estábamos sudando porque para Pemex y para el país el precio del barril está muy bajo, y hoy estamos viendo precios récord del petróleo. Y esto es que al conflicto global, pues el petróleo ya no fluye tan fácilmente y ahora los precios vienen al alza. Y con ello los combustibles, veamos cómo ha tenido este efecto nada más en el tema logístico. Si lo vemos en el tema logístico, del 2020 podrías traer un contenedor de Asia por alrededor $2,000, $3,000. Al día de hoy, que estás hablando de contenedores de 10, 12,000 o $14,000 por contenedor. No sé si empresas lo han visto, en mi empresa particularmente hemos visto un efecto en donde si bien podíamos vender máquinas, importar máquinas con un valor de logística relativamente razonable, hoy empieza a tener este efecto donde nos pega el tema logístico.
Este es otro de los valores, este es del acero, la primera, si lo ven, llega a subir, un poquito baja, pero finalmente está manteniendo en valores bastante altos, yo diría. Y aquí el efecto que tiene nuestra industria pues es finalmente metal mecánica. Los riesgos que se tienen en dos extremos. Uno, que si en el contrato no tenemos reserva para que los precios del commodity sean reflejados en los precios de nuestras piezas, podemos estar en serios problemas. Si nosotros compramos el acero hoy para hacer una pieza que pensemos vale $3, pero el acero, nuestra materia prima, incrementa, ¿no?, de 150, 180%, 200% su valor, eso mismo se va a impactar y podríamos tener una reducción en los márgenes e incluso ya una reducción en las ganancias o una pérdida. Igualmente es el aluminio, vean el tema del aluminio, por ahí veía a nuestros amigos de la Cámara de la Industria del Aluminio, pues vemos una situación muy singular y que de aquí pende nuestra industria. El cobre, por ejemplo, ha aumentado de su precio 3 o 4 veces en los últimos 8 meses y no se diga el litio, particularmente no nada más por el tema global de disrupción de cadenas, el tema del precio del petróleo y de las gasolinas y los combustibles, del diésel, pero particularmente también la alta demanda que hay hoy por los chips, por los semiconductores. Hoy parte de las empresas que tuvieron que parar producción, pues eran semiconductores. Hace unos días me tocó visitar una empresa en Querétaro que detuvieron líneas de ensamble de vehículos recreativos, que siguieron vendiendo, pero que hoy no pueden ensamblar por la falta de productos de semiconductores. Y lo que hace esta empresa hoy es que renta bodegas grandes para empezar a meter inventario, porque se está creando un efecto que se llama de demanda contenida, ¿no? Mientras no haya semiconductores, a lo mejor no van a poder vender y siguen generando producción de piezas, pero cuando se libere, la demanda sigue. Si ustedes van a una agencia hoy a comprar un auto nuevo, les dicen, bueno, depende del modelo, el tiempo de espera es entre 3 y 6 meses, ¿no? Incluso hay más. Entonces, esa demanda contenida lo que está haciendo es un poquito como si fuera un globo, ¿no?, que vas inflando, que vas inflando, que vas inflando, hasta el momento que se va a romper y alguien va a tener que atender esa demanda. ¿Qué están haciendo algunas empresas? Hacen la inversión de armar un inventario de contención y cuando se dispare la demanda, estar listos para responder a ella. Este mismo tema de la guerra de Rusia, ¿no?, pues finalmente hay que aceptar que nos está agregando un riesgo para prolongar y deteriorar todavía más las disrupciones de cadenas productivas, las cadenas de suministro. El riesgo de una inflación más alta, ¿no?, y que sea persistente, y eventualmente pues una desaceleración significativa del crecimiento económico. ¿Esto qué es? Si ustedes detienen el consumo de productos en Europa y en Asia, dado la cercanía del conflicto, pues finalmente esto empieza a bajar el forecast o el pronóstico de demanda de productos en el mundo. La tendencia, hay una tendencia fuerte de desglobalizarse, ¿no? Eso que nos íbamos a China, pues espérate, ya regrésate. Hoy por el costo de logística, dices, oye, y el costo de mano de obra de México sigue siendo competitivo, ¿no? Sigue siendo más abajo de China. Y de China puedes traer productos, pero cuando le agregas el componente de incertidumbre en los tiempos de entrega y el costo, como dices, oye, como que ya México empieza a figurar, pero hay algunos requisitos que les voy a platicar, que es la tendencia que hay global para contener esta situación y finalmente capitalizar la oportunidad. Y finalmente, pues una proyección de inflación a la alza. Siguiente, por favor, ya no funciona el… Ahí estamos, una atrás, ahí está. La relación que existe ahora con Estados Unidos hay que verla desde esta perspectiva. Estados Unidos, a la recuperación del COVID,
ha crecido a tasas más interesantes su economía. El Producto Interno Bruto de Estados Unidos, la realidad que en el arranque de esto, de la pandemia, les fue muy bien, ¿no? Y dicen por ahí que si a Estados Unidos le da una gripa, a nosotros nos da una pulmonía, pero igual si a ellos les va bien, pues a nosotros nos va bien porque nosotros ponemos mayor impulso en nuestra producción de manufactura de exportación. Y hay que acordarse que la industria metalmecánica lleva casi un 40% de todo lo que se exporta de manufacturas, 40% es metal mecánica. De la industria automotriz, el 85% de los vehículos que se producen pues van para Estados Unidos. De todo esto, finalmente hay que reconocer que si ha habido disrupciones en la cadena de suministro, México no ha logrado captar todas las oportunidades que hay. Y eso hay que reflexionar qué nos detendría. Pongo un ejemplo. En la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles hicimos un ejercicio con un OEM de automóviles que dijo, oye, a falta de tener proveedores locales de moldes y troqueles, vamos a desarrollar la industria nacional, pero lo tenemos que hacer rápido, ¿no? Tenemos que competir con China, que es mi principal proveedor, y algunos otros países. Cuando hicimos el ejercicio, metimos alrededor de 60 empresas, concursamos y encontramos que únicamente 4 tenían la capacidad en volumen para darle a los proyectos que traía este OEM, ¿no? Este OEM traía paquetes de 70 moldes, 70 troqueles para un programa y traían 9 programas, ¿no? Y cuando te vas, el promedio de volumen de producción de un taller en México pues es entre 20 y 25 moldes. Quiere decir que para darle a un programa pues necesitabas juntar la producción de 4 o 5 talleres nada más, ¿no? Al final, la conclusión que se tuvo es que México en moldes y troqueles en este momento para esos programas grandes no había la capacidad. Y si tenía que hacerse, tenía que escalarse rápidamente, apalancado de financiamiento para traer tecnología, entrarle rápido a preparación de personal especializado y finalmente llegar a este punto de crear esa capacidad. Así que yo les diría, esta oportunidad que tenemos del crecimiento de Estados Unidos, de la disrupción de cadenas productivas, solamente las empresas más duchas, más visionarias, la van a poder captar. Nuevamente, la demanda contenida en el sector automotriz, igual que pasa en otras industrias, hará que nuestra industria también siga siendo un motor relevante de crecimiento. Vemos empresas tanto japonesas, americanas y canadienses que hoy fuertemente están agregando nuevos programas. Estamos viendo que las solicitudes de cotizaciones para piezas, por ejemplo, de forja, para piezas de inyección de aluminio, se está elevando en el país. Hay una gran demanda y pocos jugadores. Dentro de toda esta situación de continua demanda, no hay que olvidar que el TEMEC, si bien pues está pidiendo mayor contenido, y México en este sentido para lograrlo, pues vamos a tener que apostarle a las piezas de mayor valor, ¿no? Si quisiéramos que México cumpliera rápidamente, porque nos habían dado 3 años para cumplir con el contenido local, apostarle a hacer las piezas baratas, tendríamos que hacer millones de piezas, números de parte, para cumplir ese valor o ese contenido. ¿Cuál es la apuesta? Pues la apuesta es que sea en aquellas operaciones de manufactura de más alto valor agregado. Oportunidad, ¿no? Mientras crezca la economía de Estados Unidos, México puede vender más productos y que ello no nada más viene en tema de manufacturas. Las remesas, ¿no? Cuando venga la liberación de la demanda contenida también en construcción en Estados Unidos, en cuanto empiecen a construir más casas, pues van a estar más trabajadores y eso va a traer más remesas. Digamos que entraríamos en un ciclo que si vamos en este sentido, a pesar de los riesgos, se ve una cuestión favorable de crecimiento en los siguientes 3 o 4 años. Hay que recordar que la conversión de vehículos eléctricos con órdenes ejecutivas desde el gobierno de Estados Unidos
también le está pegando a México. Hoy vemos con agrado muchas empresas que ya están haciendo partes del chasis de los autos eléctricos, que están haciendo las cajas de las baterías, ¿no? Los battery trays, que están haciendo partes de transmisión, que están haciendo… Todos estos sistemas se está viendo una conversión que yo les diría, estamos siendo muy afortunados que México, y particularmente los proveedores que hay en México, están siendo ya capaces de agregar, yo diría que en la mayoría, entre el 10 y el 20% de su capacidad ya se empezó a convertir a la industria eléctrica de vehículos. Y finalmente el reshoring, ¿no? El reubicar la industria en Norteamérica ya es impostergable. Vemos empresas japonesas que hoy están presionadas y dicen, trate las máquinas, ¿no? Ya quiero máquinas ahorita porque tengo que arrancar el proyecto en 7 meses. Y en contraste, la disponibilidad de equipos y bienes de capital se está prolongando. Los tiempos de entrega no están tan expeditos. Esta orden ejecutiva de Biden para mí es una seña de lo importante que estamos siendo para la economía de Estados Unidos y particularmente en Norteamérica. Esta orden ejecutiva que va a la industria militar de Estados Unidos, hablan que quieren incrementar la producción doméstica y buscar nuevas fuentes, ¿no? Y eso es México. Hoy México no nada más estamos con oportunidad de productos comerciales, sino también militares. Va a haber temas de MRO, temas de almacenamiento de energía y baterías, todo lo que es fundición de forja con valor agregado, que son maquinados y microelectrónicos. Esto como órdenes ejecutivas, realmente yo lo recibo como una seña positiva. Ya no nada más es la necesidad de las empresas a decir, vamos a ubicarnos en México, vamos a ubicarnos en Estados Unidos, para ser más competitivos, para quitarnos la variable de la logística, para quitarnos la variable de una mano de obra dependiente de otro país. Hoy viene desde la dirección de uno de los países más poderosos en América, que viene como una política que van a trabajar para desarrollar esta capacidad. Finalmente, pues, llegaremos a esta conclusión, pues, son muchas cosas buenas, pero también muchas complejidades. ¿Es en realidad esto una oportunidad? O a lo mejor pues, realmente es una fantasía, ¿no? Que vamos a ver esto correr frente de nuestros ojos y tal vez no podamos responder. Definitivamente hay un reto grande en precios a la alza, sin precedentes, pero tampoco hay una fecha para cuando esto se termine. Esto continúa y no hay experto que diga, ¿no? Ya para julio ya se acabó, no lo sabemos, hay mucha incertidumbre y dentro de esta incertidumbre y volatilidad, finalmente tenemos que reconocer que la industria metalmecánica en general, desde su creación en la Revolución Industrial, es una industria que siempre ha crecido, que siempre se ha mejorado, que siempre ha buscado la productividad. De acuerdo a esta entidad de mercados, MarketWatch, la industria metalmecánica, al menos en Estados Unidos, que tenía un valor de 16 billones de dólares en el 2016, para el último forecast, dicen para el 2024, 21 billones de dólares, ¿no? Es bastante importante y aquí lo importante es que no es plano, sino es para arriba. Y finalmente, la aportación mayor de estas manufacturas viene del desarrollo y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. El reshoring de mano de obra que hoy estamos viviendo en el incremento de los precios a nivel internacional, yo diría como que empieza a balancear las ecuaciones, ¿no? Mientras la logística puede ser cara, pues a lo mejor te hace sentido decir, bueno, pues si la mano de obra en México es barata, pues me la voy trayendo, ¿no? Mientras más cerca tenga a mis proveedores, tengo menos dependencia. Finalmente, sí ya estamos viendo firmas regresando a Estados Unidos, firmas reubicándose en Norteamérica, tanto en Canadá como en México, y finalmente en este tema uno de los puntos que está en cuestión es la mano de obra, si la mano de obra va a ser suficiente. Hoy en Estados Unidos, por ejemplo, una ley
que acaban de aprobar del Congreso de Estados Unidos, es que a los choferes de los trailers les redujeron su horario de trabajo en 4 horas, ¿no? Si antes podían trabajar 10 horas, hoy nada más pueden trabajar 6 horas. Y eso los lleva de inmediato a decir, pues sí, es más seguro, pero ahora les faltan choferes, ¿no? ¿Cómo van a transportar toda esa materia? Igualmente en el tema de manufactura. Hoy si quisieran llevar volúmenes de producción a más altos, pues no tenemos la velocidad de preparar gente tan rápido. Mismo Estados Unidos, el promedio de edad de las personas que están en áreas metalmecánicas es 65 años. Y no tiene mucha gente que les interesa. Entonces estamos en un reto, ¿no? Atrapados entre que sí se vean la oportunidad en que hay el mercado, pero cómo lo resolvemos. Si vamos a ver cómo lo están resolviendo en el mundo, estas son las tendencias globales de la industria en general y que les platico a manera de conclusión de todo este entorno y perspectiva. 1, el aumento en la ciberseguridad. Estamos teniendo mayor integración de sistemas inteligentes, acumulando datos, teniendo más interacción entre máquinas, ¿no? Entre personas, y esto nos lleva a que si finalmente se va a ir relocalizando la manufactura en el mundo, muchos de estos sistemas quedan vulnerables y al cambio tenemos que ser mucho más cuidadosos. La otra es que se tienen que adoptar metodologías ágiles y esbeltas. Ya no hay de simplemente porque hay muchos mexicanos, ¿no? Pues mete 20 y hazlo para que te hagan la pieza. Hoy ya no. Hoy tienes que pensar de una manera mucho más efectiva en donde las organizaciones y la fabricación es lo más esbelto, quiere decir gastar lo menos posible para generar la efectividad y volúmenes de producción efectivos. Estamos viendo uso del 3D printing, manufactura aditiva. En la última ocasión que tuve de estar ahora en noviembre en el extranjero, por ejemplo en Portugal, ya en manufactura de moldes, la manufactura aditiva está inmersa, por ejemplo, en la manufactura de insertos para moldes de inyección. Y gracias a esa tecnología pueden enfriar estos insertos de moldes de inyección al punto que hoy las piezas que sacan de estos moldes tienen el color final, ya no las tienen que pintar y el acabado es extraordinario, ¿no? Antes salía una fascia y la tenían que preparar, ponerle su primer, pintarla, pulirla. Hoy salen fascias terminadas y eso es un efecto de la manufactura que tendríamos que pensar cómo empiezas a innovar para hacer procesos más rápidos, más efectivos y que vayas eliminando pasos en la fabricación de los componentes. Robots colaborativos, viene muy inmerso en esto y finalmente implementación de automatización y CNC. Hablar de preparar gente, ¿no? En un tiempo récord es muy difícil, pero lo que sí puedes hacer pues es meter robots, ¿no? El robot no toma vacaciones, el robot no se enferma, el robot no toma días festivos y corre continuamente. Hoy, por ejemplo, en México, el 75% de talleres de herramientales de metal mecánica regularmente trabajan un turno y medio. Y no trabajan el otro turno y medio porque dicen no tengo gente o que quiera trabajarme el segundo y el tercer turno o no tengo simplemente suficiente gente. Si tú ves el efecto que tendría la automatización, un robot puede seguir trabajando. Hoy las operaciones más eficientes en Estados Unidos, en Canadá, en Portugal, por ejemplo, dedican el primer turno en talleres a hacer todo el setup, todo el CNC, y el tiempo que trabajan las máquinas es el segundo y tercero. Al otro día regresan, toman las piezas, ¿no? E incluso hay un modelo en el que trabajaban efectivamente 4 días y los viernes eran los días de ensamble, ¿no? En algunos casos. En ese sentido, yo les diría que si tenemos 75% de talleres que solamente ocupan una capacidad parcial, pues la oportunidad viene en cómo empezamos a ver
sistemas de manufactura ágiles y finalmente la adopción de la automatización. Hay quien pudiera decir, bueno, me sale más barato la mano de obra, depende el volumen, depende el tipo de pieza, depende el peso, y de eso vamos a hablar un poco. Emanuel Dávila platica hoy a las 4 de la tarde en el tema de la automatización, y Armando habla también de sistemas efectivos para la manufactura. Hoy y mañana, hoy es a las 12 del día y mañana a las 10 de la mañana. Todo esto enfocado a estos elementos de tendencia global. Yo diría en conclusión, ¿no?, de todo este entorno complejo tenemos que ser creativos. La oportunidad está de un mercado que está creciendo, sí difícil en muchos sentidos, con mucha volatilidad, con mucha, digamos, incertidumbre, pero finalmente va creciendo, va arrastrando, y creo que lo que se anticipa es que este mercado, al menos en México, vaya en un sentido positivo. Aquí ven la automatización, señores, no hay más, hay que buscar parte de esta situación tecnológica, ¿no?, de esta condición tecnológica que nos pone en una condición más favorable. Conclusiones, ¿no? La demanda sigue a la alza, a pesar de COVID y la demanda contenida y hoy el conflicto de Rusia, pues realmente la demanda ha continuado, hay oportunidades presentes para México, sí hay un mercado complejo en precios y mano de obra. Es finalmente un panorama muy retador, pero el que quiera hacerlo, si toma las decisiones adecuadas, pues podrá salir avante. Yo creo que en esta condición de retos para las empresas, el fin último de un CEO, del director de una empresa, es que sobreviva la empresa, ¿no? A pesar que digas, oye, es un innovador, pues la realidad lo que estamos haciendo es que nuestras empresas sobrevivan. Hoy, ante nuestro entorno, tendríamos que buscar no otra cosa en nuestras empresas en México, la búsqueda de la eficiencia y la productividad. La clave, en mi opinión, es cómo preparamos a nuestra gente y qué tecnología implementamos. Hoy les podría platicar que la Asociación de Tecnología para Manufactura nos comunicó, al menos para la asociación y también para el clúster de herramientales, una plataforma que se llama Tooling U, que es una plataforma que hace entrenamientos en línea para seguridad industrial, para programar CNC, ya en español, más de 450 cursos, y creo yo que viene alineado a esta situación. A veces nosotros como empresa tenemos que invertir dinero para capacitar, y las pequeñas empresas nos cuesta más que a veces aquellas que están más grandes y ya tienen programas establecidos. Creo yo que esta herramienta que vamos a ver también tiene que incorporarse para fortalecernos, y si alguien quisiera conocer de esta herramienta, a través de la asociación del clúster de herramientales, pudiéramos ayudarles. Concluir, ¿no?, con una reflexión grande. Creo que México ha sabido navegar entre muchos retos por muchas décadas. Hemos crecido una industria metalmecánica muy fuerte que en ningún momento se ha detenido. Vemos más empresas, vemos más producción y sobre todo estamos viendo mayor valor agregado de lo que hacemos. Si antes, ¿no?, en 1960 era armar arneses, hoy estamos haciendo turbinas de avión, hoy estamos haciendo componentes de autos eléctricos. Hoy es la fecha en que tenemos que replantear nuestra estrategia, que en condiciones complejas más bien tenemos que ser más productivos, implementando tecnología y siendo innovadores para crear talento. Gracias. Si hubiera alguna pregunta. Gracias. Pues gracias. No sé si fue todo claro o aprendieron mucho. Adelante. Bueno. Ya está. Sobre los insertos de manufactura aditiva,
que mencionaste, que dan una refrigeración más exacta, esos yo entiendo que ya se están usando en forma regular en partes como por ejemplo un vaso, ¿no? que tiene una gran profundidad y que cuesta mucho trabajo llevar el refrigerante cerca de donde está la parte, por un ejemplo. Pero me llamó mucho la atención esto de que pueden salir las partes ya en el color, ya pintadas. ¿Cómo es que ese inserto ayuda a que o provoca que la parte salga pintada? O sea, la resina lleva el color, la avienta hacia el extremo. ¿Cómo funciona? Si es que lo sabes, y si no, pues ya traeremos a quien lo sepa. Yo creo que sería lo más ideal. Básicamente esta es la explicación. Cuando tú tienes una resina plástica, un plástico que entra a una cavidad, cuando se forma y se solidifica, tiene un efecto de cristalización en la superficie, ¿no? Entre más lento sucede ese enfriamiento, tiene oportunidad que la superficie se hace más, menos lisa, ¿no? Digámoslo así, es como un pastel. Un pastel lo sacas del horno, intenta meterlo al refrigerador y se cristaliza, ¿no? La superficie. Ese es el efecto de los insertos de refrigeración interna. Lo que hacen es acelerar el enfriamiento del plástico, tanto que al enfriarse de golpe se deja ese efecto de cristalización en el plástico y termina ya con un acabado final. Otro tema es muy importante, que también ahí hay tecnologías de ahora de colorometría, ¿no? Que finalmente las máquinas están implementando sensores, ¿no? Que no nada más checan la composición, sino finalmente la reflexión de ciertos colores para lograr ese punto. Estos vehículos que vimos o estas fascias, por ejemplo, eran para Ford en Portugal. Ahora, de esta parte llevarlo a otras aplicaciones, pues es como todo, ¿no? Empiezas con una de las aplicaciones más complejas y luego ya te las llevas a las commodity. Estamos en las etapas, yo diría, ya iniciales y reales de la manufactura aditiva, que sí la aplicas, ¿no? Porque antes ponías la manufactura aditiva y se veía padrísimo, pero decías, ¿dónde la usas? ¿Cómo la validas? Hay desconfianza que la composición y sobre todo la funcionabilidad mecánica sea efectiva. Hoy creo que esas aplicaciones las vamos a ir viendo mucho más, pues digamos, multiplicadas, en tanto también el costo lo permite. Hoy sigue siendo caro producir manufactura aditiva y es uno de los retos. Alguien estos talleres que yo conocí en Press dicen, de un molde, ¿no? Le vendemos o le regalamos al cliente un inserto de manufactura aditiva. Si le funciona bien, ya le decimos, bueno, ahora quieres los otros 3, pues ya te cuesta una lana, ¿no? Pero finalmente si hay una ventaja es un poco la vía de desarrollo de la tecnología ya aplicada. Muchas gracias, Medrano. Muchas gracias, Oscar. Lalo, hemos platicado con algunas empresas, de hecho muchas de ellas del sector automotriz, tanto armadoras como Tier 1, donde desgraciadamente la retroalimentación no ha sido la que nos hubiera gustado tener de las empresas de herramientales, al grado que inclusive nos dicen que se pueden trabajar en proyectos y ni siquiera las cotizaciones llegan. ¿Cuáles son los retos de las empresas de herramientales en México para poder competir? Mira, yo creo que hay pues varios, pero particularmente hay que entender de dónde surgen estas empresas. Estas empresas surgen de emprendedores, ¿no? Muchos de ellos han llegado a ser operadores en empresas que con su liquidación compran una maquinita, ¿no? Y empiezan a trabajar. La formación de estas empresas regularmente viene carente de planes de negocio, estructura de operaciones, incluso lo más básico, que es un modelo de negocios bien establecido. Entonces, creo yo que parte del reto es profesionalizar a estas empresas para entender dónde está
la oportunidad de planeación y estructuración al punto que se vuelvan más fiables. Una medida que te doy y que nos debe de quedar de tarea, hay la percepción que en el 85% de los casos de los talleres de herramientales en México no cumplen calidad o no cumplen tiempos de entrega, ¿no? Y puedes tener uno muy buenos, pero si llegas un día tarde a la producción de un producto, con una herramiental ya no sirve, ¿no? Entonces, hay empresas muy valiosas, hay empresas líderes en Latinoamérica como Moldes Mendoza, que ustedes conocen, como Integrity, que es canadiense, ¿no? Yo diría Alex Kaplum allá en Querétaro, que son empresas muy serias, muy efectivas, pero aprender del empresario, sobre todo en este sector, tiene mucho que ver y es donde entramos las asociaciones para orientarlos, prepararlos, motivarlos, pero sobre todo generar dos aspectos: una ambición de sus empresas, ¿no? O sea, no queremos empresas que sean suficientes para ganar para la colegiatura, para el carro y el viaje a Europa. Son empresas que después de muchos años pueden ser generadoras de trabajo y sobre todo generadoras de valor en el ecosistema de producción. Retos son esos: profesionalización, es ayudarles a cambiar paradigmas que viene desde hacer consorcios para hacer trabajo que no puedo, hasta paradigmas de apalancamiento de financiamiento para poder crecer en las empresas. ¿Y el financiamiento, compadre? Yo te diría, trabajamos un poco con Nafin en este sentido, que fue algo chistoso ahí que pasó. La asociación tiene identificada 550 empresas en el país con ayuda que tú nos diste, y cuando fuimos con Nafin y se trabajó, oye, pues hagamos un programa para la industria de moldes hidrogéliles, y se promovió, les pedí, oye, pues dame cuántas empresas, dame un poquito de la cuenta. Dice, sí, cómo no, otorgamos créditos por más de, me parece que fueron 2.800 millones de pesos a más de 900 empresas, ¿no? Dije, oye, pues ¿en dónde estuvo? Bueno, pues resulta que otras empresas tomaron ventaja del programa, pero a veces las empresas que tenían que tomar ventaja del programa no lo tomaron. Entonces, ahí hay una línea. Nafin está anunciando nuevos programas, esperemos que esto impacte al sector. Y del otro lado yo te diría, hay proveedores, nosotros como Maquino ya estamos dando financiamiento en máquinas de electroerosión de hilo, electroerosión por penetración. Hay otros partners que están por ahí dando financiamiento. Yo diría que a veces el miedo del empresario es una tasa de interés, es cara, pero es más caro perderse esta oportunidad. El que no se transforme hoy, en 4 años se quiera transformar, pues decimos ahí en Toluca, ya se la peló, ¿no? Hoy es el momento para hacerlo y a veces tenemos que quitarnos el miedo, pues de entrarle, ¿no? Es que el tasa de interés está en 13%, pues sí, ¿no? Pero si no la tomas hoy un proyecto te puede pagar la tasa de interés y todavía te queda ganancia, ¿no? Y te posiciona y te mantiene tu empresa. Pero bueno, pues es parte de los retos y los paradigmas que hay. ¿Hay opciones? Sí, hay que verlos desde una perspectiva que cuando existe un plan de negocios y un modelo de negocios, pues simplemente metes la ecuación de esa tasa de interés y finalmente pues lo tienes que meter parte de tu costo para que salgas con una ganancia. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Pues gracias. Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias por tu participación. Definitivamente, pues un tema de mucho interés y que te abre las puertas para muchos nuevos modelos de negocio y sobre todo que haya aportación también para poderlos hacer crecer. Muchísimas gracias. Y bueno, por parte del Gobierno Municipal de Saltillo te hacemos una entrega de un reconocimiento y de parte también de los organizadores de la Cuarta Cumbre Nacional Metal Mecánica. Muchísimas gracias. La foto. Gracias.
Gracias, Eduardo. Listo, pues muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia. Ahora continuaremos con la siguiente conferencia. Ya se encuentra con nosotros aquí Óscar Salomón. Perfecto. Igual y damos nada más unos 5 minutos en lo que comenzamos y esperamos también a que lleguen otras personas. Muchísimas gracias.